una bolilla en donde ya vamos a ver el sistema de protección en especial, en particular, lo que es el sistema interamericano de protección. Sin perjuicio de ello, la idea es que a partir de ahora ustedes se apoyen en el material del aula virtual y que aprovechemos las clases sincrónicas para trabajar temas más puntuales, como es, por ejemplo, ahora el sistema de petición de la Comisión Interamericana y que analicemos cuestiones de competencia y jurisdicción, específicamente de competencia y admisibilidad, que es lo que va a tener que trabajar una gran parte de los grupos para el integrador final. Entonces, quienes les toque este rol como Estado o como representante de las víctimas, aprovechen esta clase para consultar todo lo que quieran. Pero bueno, básicamente ustedes van a ver, si siguen el aula virtual, el desarrollo del aula virtual, que les adelanto, no va a haber una actividad en esta bolilla. La actividad va a ser empezar a trabajar el integrador final. Que el sistema interamericano es un sistema regional de protección que tiene un surgimiento histórico similar al europeo, eso ya lo vimos, y al de Naciones Unidas, que se configura o se constituye sobre la base de dos órganos, la Comisión Interamericana y la Corte. Son dos órganos que están superpuestos. Necesariamente primero yo tengo que ir a la Comisión para ir a la Corte. Yo no puedo ir a la Corte. Las personas individuales no tienen acceso directo ante la Corte Interamericana, sino que requiere pasar primero por todo el filtro de la Comisión. Podemos denunciar una violación ante la Comisión, pero es la Comisión o el Estado demandado quienes, oportunamente y en su caso, van a poder elevar el caso ante la Corte Interamericana. Una vez que el caso esté elevado ante la Corte Interamericana, eso lo vamos a ver después, en otra clase, ahí volvemos a tomar protagonismo en el procedimiento, pero por lo pronto es ante la Comisión Interamericana donde inicia todo el procedimiento. La Comisión Interamericana vendría a ser una suerte de ministerio público interamericano, si lo representáramos al interior de los estados, como el fiscal que recibe la denuncia, la instruye, eso ya lo hemos visto. Tiene dos funciones principales, una función política y una función cuasi judicial. Políticamente estamos hablando de política diplomática, de política internacional. La Comisión Interamericana tiene la función de promover la observancia de los derechos humanos a través de herramientas que tienen como denominador común funcionar como presión internacional. Cada vez que la Comisión Interamericana visita un país, cada vez que saca un informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en las Américas, o la situación de los derechos humanos en Honduras, o lo que fuere, está visibilizando una situación de los derechos humanos fuera de un caso concreto, fuera de un caso litigioso específico. Todo lo que es la etapa de instancia de política internacional, eso ya, algunas cosas ya hemos visto, pero nos vamos a remitir al aula virtual y ahora vamos a ver específicamente lo que es el sistema de peticiones individuales, es decir, el sistema interamericano de protección en su faz de protección. Nosotros, Argentina, por ejemplo, o la OTANAT como país inventado, somos parte del sistema regional de protección, hemos ratificado la Convención Americana y otros tratados del sistema interamericano, y hemos aceptado o no competencia de la Corte Interamericana, Argentina sí lo ha hecho, y eso nos permite a nosotros, a las personas individuales, poder denunciar al Estado en el que estamos y en el donde se produjo el hecho, ahora vamos a ver bien, ante la instancia internacional a efecto de que se determine si ha existido o no un incumplimiento de una obligación internacional y en su caso, si el resultado es positivo, si ha existido una contravención de una obligación internacional, que se disponga de la medida de reparación que sea adecuada e idónea para el caso concreto. Nosotros vamos a ver ahora qué hace falta para poder acceder a la instancia internacional. Este es uno de los temas más importantes, por eso prefiero que le dediquemos todo el tiempo a este punto, porque la gran mayoría, casi más del 90, 85, 90% de las peticiones que se presentan por año ante la Comisión Interamericana no prosperan, no avanzan procesalmente, porque cometen algún error en la etapa de competencia o en la etapa de admisibilidad. ¿Qué son estos dos grandes bloques conceptuales? ¿Qué es la competencia y qué es la admisibilidad? Para que se pueda llevar adelante un proceso contencioso ante un órgano nacional o internacional, ese órgano tiene que previamente haberse declarado competente para entender de una determinada cuestión. O sea, el fuero, lo hemos visto en alguna
otra clase o intervención. Por ejemplo, el fuero civil en Mendoza o en Argentina tiene competencia para recibir una serie de planteos o de peticiones que hagan las personas particulares, porque así se ha dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación o en el Código Civil y Procesal de la Provincia de Mendoza. Los fiscales pueden recibir denuncias porque así lo establece el Código de Procedimiento, etcétera. Es decir, el mismo tratado, la misma norma que regula el procedimiento establece quién es competente para recibir una petición. La competencia de un órgano, en este caso de la Comisión Interamericana, es una cuestión compleja porque está estructurada sobre la base de distintos elementos integrantes. Básicamente son 4. Vamos a hacer un repaso muy breve de lo que es la competencia y la admisibilidad y después vamos a simular, rellenar el formulario de petición de la Comisión Interamericana. Ustedes saben, o si no lo saben, les contamos ahora que si quieren presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo hacen a través de la página web de la Comisión. No hace falta mandarlo por correo postal, ni mucho menos ir a Washington DC, sino que ahora está todo informatizado por la pandemia, pero incluso antes, a la Comisión Interamericana uno, accediendo a su portal, puede subir una petición. Lo que vamos a hacer enseguida, como una suerte de parte práctica y casuística, es ver el formulario en acción para ver cuáles son los distintos elementos que tenemos que tener presentes. Interrumpan cada vez que lo estimen pertinente, no esperen hasta el final, sobre todo aquellos grupos que van a tener que trabajar esta cuestión, aprovechen para preguntar. Bien, la competencia. Lo primero que tiene que hacer la Comisión Interamericana cuando recibe una petición es ver si ella es competente. Es un trabajo que hace la Comisión. La competencia está estructurada sobre la base de 4 pilares. La competencia en razón del lugar, en razón del tiempo, en razón de la persona y en razón de la materia. Todo esto que vamos a ver ahora, después van a ver que nosotros lo podemos explicar en un párrafo. Y se explica en un párrafo de manera oral o por escrito, en una petición o incluso en un informe de admisibilidad de la comisión. Todo esto que vamos a ver ahora se reduce en un párrafo. Les digo, para cuando trabajen en el caso hipotético. La competencia territorial, es uno de los primeros criterios que vamos a ver, implica que el hecho tiene que haber ocurrido en el territorio del Estado que demando. Y además, el Estado que demando tiene que ser parte de la OEA. Si yo, por viaje de trabajo, voy a Madrid y en el aeropuerto de Barajas, la policía aeroportuaria me confunde con una persona que tiene un pedido de captura, me lleva una piecita y me tortura y me deporta a la Argentina, yo no puedo ir a denunciar a la Comisión Interamericana de lo que me ocurrió en España. ¿Por qué? Porque voy a tener un problema de competencia territorial. España no es un país miembro de la OEA. ¿Qué haré? Indagaré las normas de competencia y ahí voy a encontrar que yo solamente puedo demandar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o ante Naciones Unidas. Pero en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de lo que es la Comisión Interamericana, la competencia material implica 2 cosas. Que el hecho haya ocurrido en un territorio del Estado al que demando y además que el hecho haya ocurrido en el territorio de un Estado parte de la OEA. Eso es lo primero. Y así de sencilla es la competencia territorial. Por supuesto que después hay casos mucho más complejos. Por ejemplo, cuando yo demando a un país por el daño ocurrido en otro país. Pero eso ya son excepciones a la regla de la competencia territorial. Por ejemplo, si yo decidiera demandar, no sé, por ejemplo, a Argentina por los daños ocurridos en Guyana o no sé, en Guatemala, por ejemplo, en el marco de una explotación minera, si yo pudiese demostrar que, bueno, el caso típico es la demanda a Canadá por los daños ocurridos en territorio, por ejemplo, de Perú, por explotación minera. Eso es un caso de daño transfronterizo. Ahí la regla de la competencia territorial sufre una suerte de deformación, porque ya yo estoy demandando no al Estado donde ocurrió el hecho, sino al Estado que generó el daño. También podría demandar al Estado peruano por otra serie de violaciones. Pero bueno, no nos metamos en esa. Simplemente tengan en cuenta que el hecho tiene que haber sido ocurrido en el territorio de un Estado parte del sistema regional. Esa es la competencia territorial. Después tenemos la competencia temporal.
¿Qué implica la competencia temporal? Que el hecho que yo demando tiene que haber ocurrido con posterioridad a la ratificación de la Convención Americana o del tratado de que se trate. Ya vamos a ver en la competencia material que tenemos más de una opción. Entonces, por ejemplo, si yo quiero denunciar un hecho ocurrido en 1977, lo primero que tengo que ver es, por ejemplo, en el caso de Argentina, cuando Argentina ratificó la Convención Americana, porque eso me va a marcar a mí el límite de la competencia temporal. Argentina ratificó la Convención Americana en septiembre de 1984, de manera que en principio, porque toda regla tiene una excepción, el hecho ocurrido en 1977 no sería competencia de la Comisión por una cuestión de competencia temporal. Ya después, si nos vamos a otro país, hay que prestarle atención a ese dato. ¿Qué pasa si nos ponen en conocimiento de un hecho, por ejemplo, en México ocurrido en 1996? Bueno, tenemos que ver qué fecha ratificó México la Convención Americana para ver si tiene competencia la Comisión, competencia temporal. ¿Cuál es la excepción a la regla? La excepción a la regla son los hechos que, si bien se producen instantáneamente, en un momento determinado, por ejemplo, en 1977, sus efectos se prolongan en el tiempo y de manera posterior a la ratificación. Los ejemplos son muy pocos, por ejemplo, desaparición forzada de personas o un proceso judicial que empieza antes de la ratificación del tratado y que se prolonga con posterioridad. No hay muchos casos de este último, pero sí hay muchos casos de que se ha discutido la competencia temporal de la Comisión Interamericana en materia de desaparición forzada de personas. Entonces, competencia territorial, competencia temporal. Enseguida vamos a cerrarlo todo en un parrafito. Competencia personal. La competencia personal se refiere a quién denuncia y a quién se denuncia. ¿Quién denuncia? Esto tiene que estar así regulado y establecido en el trabajo integrador, si no, está mal. Pues está mal porque le vamos a pedir que ustedes pongan algunos adornos, ¿no? Pero básicamente la competencia personal, quien denuncia, está regulado en el artículo 44 de la Convención Americana, que dice que una persona, un grupo de personas o una ONG válidamente reconocida en el territorio de uno de los Estados partes puede denunciar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos cuando veamos el formulario. ¿Y a quién se denuncia? Al gobierno nacional. Si el país tiene una estructura federal como Argentina y el hecho ocurrió en Mendoza porque, por ejemplo, involucraba la ley del Código Procesal Penal, que es de competencia de las provincias, no puede Argentina aducir que la culpa la tiene Mendoza porque el único responsable internacionalmente es el gobierno nacional. Y esto ocurrió. Caso Garrido Baigorria contra Argentina, sentencia del año 1994, primer sentencia contra la Argentina. Lo primero que dijo Argentina en la audiencia fue: no es culpa mía, es culpa de Mendoza. Y la Corte le dijo: señor, usted es el único responsable, no Mendoza, deje de decir eso. Y se acabó la discusión. Competencia personal, quién denuncia y a quién denuncia. Ahora, cuando veamos el formulario, vamos a ver algunos casos grises o algunas cuestiones más conflictivas. Y finalmente, la competencia material. Esta suele ser la más difícil de entender. Una vez entendida, la más fácil. La competencia material es la que dice que la Comisión Interamericana tiene competencia para entender un determinado tratado. ¿Y quién le da esa competencia? Ese tratado. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 33, dice que son competentes para conocer de violaciones a esta convención la Comisión y la Corte. Entonces, la competencia material implica que el tribunal o el órgano internacional, en este caso la Comisión, tiene competencia para entender de violaciones a ese tratado porque lo dice el tratado. Pongo un ejemplo diferenciador. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos le da competencia a el Comité de Naciones Unidas, que queda en Ginebra. La Convención Americana le da competencia a la Comisión Interamericana, que queda en Washington. Si yo voy ante la Comisión Interamericana y pido la responsabilidad internacional del Estado de Argentina por violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estado de Argentina va a levantar la mano en la audiencia y me va a decir: esta petición es inadmisible porque hay falta de competencia en razón de la materia. ¿Qué quiere decir eso?
que la Comisión Interamericana le va a decir, ustedes no tienen competencia para aplicar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué es importante que entiendan esto ustedes? Porque hay una práctica que no es correcta de creer que porque uno cita muchos tratados internacionales está fortaleciendo su argumento. Y muchas veces cuando uno cita muchos tratados internacionales está diluyendo su argumento. Si yo hablo de libertad de expresión en un caso hipotético y en un caso real, y digo, no, es un derecho fundamental porque está regulado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención de los Derechos del Niño, fíjense ustedes cómo ustedes han diluido su argumento porque han citado dos tratados que no son aplicables en el sistema interamericano. Y eso le puede generar problemas serios al momento de litigar el caso. ¿Cómo se reduce esto en un párrafo? Por ejemplo, toda esta discusión nosotros la vamos a tener frente al Estado. Nosotros vamos a decir que la comisión es competente y que la petición es admisible, y el Estado va a decir, eventualmente o no, que la comisión no es competente o que la petición no es admisible. Fíjense los términos. La comisión no es competente o siendo competente la petición no es admisible. Son dos cosas distintas. Y la comisión va a resolver emitiendo un informe. Se llama informe de admisibilidad. ¿Qué va a decir la comisión respecto a la competencia? Un parrafito. Por ejemplo, usamos de ejemplo a Argentina en un caso de libertad de expresión. Va a decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es competente en razón de la persona, en virtud de que los denunciantes son personas particulares, por ejemplo, pensemos que es un grupo de periodistas, que demandan al Estado Nacional, a un Estado parte, por hechos ocurridos en el territorio argentino, entre paréntesis, Estado parte de la OEA, ocurridos con posterioridad a la ratificación que ocurrió en septiembre de 1984, y es competente a razón de la materia en virtud de que se alegan violaciones a artículos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente el artículo, por ejemplo, 13 y 1.1 de la Convención Americana. Punto. Ahí la comisión explicó la competencia personal, la competencia territorial, la competencia temporal y la competencia material. ¿Alguna duda de esto antes de pasar a la admisibilidad? Ahora lo vamos a volver a ver todo con el formulario, pero ¿alguien tiene alguna duda? No, profe, se entiende. Muy bien. ¿Podría repetir esa frase que dijo cuando dijo la comisión es o no competente y la admisibilidad? Dijo una frase como muy armadita y la quería dejar escuchar. Muy bien. La estoy escribiendo en el chat. La comisión es o no competente, y la petición es o no admisible. Les pongo un ejemplo. Es posible que el caso no tenga problemas de competencia, entonces el Estado va a decir, sí, la comisión es competente, pero la petición no es admisible, por algo que vamos a ver ahora. O puede decir, la comisión no es competente, y ahí ni siquiera se va a meter a ver si la petición es admisible o no. Esa era la frasecita que había dicho. El Estado puede decir si la comisión es competente o no, y si la petición es admisible o no. Una cosa es la comisión como organismo que recibe nuestra denuncia, y otra cosa es si esa denuncia que hemos presentado está bien hecha, o si tiene problemas formales. Ustedes recuerden que las normas de procedimiento son muy importantes porque fueron las condiciones que propusieron los estados para que esto funcione. Entonces, hay que seguir las normas, si no la comisión, lo que va a terminar pasando, si el Estado tiene razón, es que nos va a ir mal. Ya vamos a ver ahora algunos ejemplos cuando veamos el formulario. Profe, Sí, sí, yo le quería hacer una pregunta, por ejemplo, si ahí no es admisible o si hay algún error que cometemos,
¿Lo podemos solucionar y volver a mandarlo o ya perdemos ahí la oportunidad? El problema es que si el error es muy grosero, subsanándolo, hay un caso de litispendencia, que es lo que vamos a ver enseguida. Uno no puede presentar dos veces la misma petición. Ajá. El Estado en algún momento del segundo trámite va a decir, bueno, mire, esto ya se discutió. Ujú. Bien. Salvo que demostremos que ha habido un cambio sustancial que permita que se vuelva a discutir. Nosotros podemos plantearlo. Esto es derecho, ¿no? Uno puede plantear cualquier cosa. No está escrito en los libros. Por eso estas clases las hacemos sin los libros. Porque uno puede plantear y le puede ir bien o le puede ir mal. Y el Estado puede decir, no, mire, es lo mismo. Hay identidad de objeto, de sujeto y de causa y litispendencia. O la comisión puede decir, sí, es cierto, la primera vez que se presentó la petición ocurrió un error, pero el peticionario ha interpuesto un nuevo recurso que hace que la cosa cambie. Todos los escenarios Ujú. son posibles. Florencia, Bien. Profe, ¿cómo le va? muy A bien. ver, quiero que me quede clara una cosa. Usted dijo que la competencia, por ejemplo, en razón de materia, se va a dar porque X tratado le da competencia a la Corte para poder entenderse en razón de esa materia. No sé si puedo estar equivocada, pero, por ejemplo, si dicho derecho del cual se ha vulnerado y no aparece en la convención, por ejemplo, quiere decir que la Corte no es competente en materia en ese punto. No sé si me explico. Está muy buena la pregunta y pensémosla ahora en conjunto. O sea, es algo que se me ocurrió porque también va de la mano con nuestro caso. No, nada más que no quiero ir muy puntual o muy al hueso Está bien, para no que quiere luego comentar pensemos. está bien, no quiere comentar su estrategia. Entonces, para que no comente Tal su cual. estrategia, yo le cuento un caso que ocurrió en Bien. la realidad. La desaparición forzada de personas no está regulada en la Convención Americana. La Convención Americana es un tratado de 1969 y por primera vez, el primer tratado que regula la desaparición forzada de personas es del año 1992. Entonces, el primer caso que llega ante la Corte es la desaparición forzada de un profesor universitario, Manfredo Velázquez Rodríguez, ocurrida en Honduras. Si nosotros hablamos de desaparición forzada de personas, directamente podemos tener un problema de competencia material porque el tipo de desaparición forzada de personas no está regulada en el tratado, en consecuencia la comisión no lo puede aplicar. Primer supuesto. Segundo supuesto es que yo me equivoque y cite o pida responsabilidad sobre la Convención de Naciones Unidas sobre desaparición forzada de personas. Acá tengo un problema de competencia material porque este tratado me remite a Naciones Unidas y acá tengo un problema de competencia material porque este tratado no me regula el derecho. ¿Qué hacemos ahí? Jugamos jurídicamente a calificar el hecho. ¿Qué hizo la Comisión Interamericana? Dijo, mire, la desaparición forzada de personas es una violación múltiple y continuada de derechos. Implica una violación del derecho a la vida, artículo 4, una violación de la integridad personal, artículo 5, una violación de la libertad personal, artículo 7. Entonces, mire cómo la Comisión Interamericana gambeteó el problema jurídico y lo tradujo en eh, términos convencionales, por decirlo de alguna manera. Una vez le cuento otro caso, un caso de derecho jubilatorio ante la Comisión Interamericana. No existe, no está establecido el derecho jubilatorio, entonces era un problema de que unos jubilados no habían podido acceder a un recurso para reclamar un ajuste por el 82% móvil, es un caso contra Argentina, que está ante la comisión, no está resuelto, y los peticionarios, para no meterse en problemas de competencia, llevaron el caso hacia el artículo 8 y 25, ¿no? El derecho a ser oído y la existencia de un recurso eficaz. Son ejemplos que le comparto como para que usted vea que todo lo que diga lo tiene que transformar en términos convencionales, aún cuando esté hablando de algún derecho que no esté regulado expresamente. Voy a tirar uno, que no sé si es el suyo, la objeción de conciencia frente a las vacunas. Sí.
Indirectamente igual me respondió. Me gusta porque está Listo. buena su idea. Cortamos ahí. Gracias. Muy bien. Bien, competencia. Ahora, la comisión dice, sí, soy competente. Ahora vamos a ver si esto que me han presentado cumple con los requisitos de admisibilidad. Los requisitos de admisibilidad están establecidos en la Convención Americana, artículo 46 y artículo 47. Artículo 44 es competencia personal y artículo 46 y 47 es admisibilidad. Básicamente, muy rápido, porque aparte, bueno, ustedes tienen material en la aula virtual y aparte vamos a ver el formulario, ¿qué tenemos que cumplir nosotros para que la petición sea admisible? Primero, haber agotado los recursos internos. Esta es la regla de oro. En la gran mayoría de los casos se discute si nosotros hemos agotado o no los recursos de jurisdicción interna, que es lo que hemos visto, que se conoce como principio de subsidiariedad. Yo no puedo ir al sistema internacional si no busco solución primero en el derecho interno. Entonces, el agotamiento de los recursos internos está a cargo nuestro, explicar qué recursos hemos agotado o eventualmente señalar por qué no los agotamos. O sea, existen las dos posibilidades. El artículo 46 establece la regla y el artículo 46 también las excepciones. O sea, cuando no hace falta agotar los recursos internos, cuando no existe el debido proceso legal, cuando está uno impedido de acceder a los recursos y cuando existe una demora injustificada. Si el Estado considera que no se han agotado los recursos internos, va a presentar, y en todos los casos, la defensa del Estado se llama excepción preliminar. La excepción preliminar es todo berrinche del Estado frente a cuestiones de competencia y admisibilidad. Entonces va a decir, por ejemplo, ustedes no agotaron los recursos internos o no agotaron tal recurso. No hace falta agotar todos los recursos, sino aquellos que son idóneos para la situación que nosotros denunciamos. Entonces, primero, agotamiento de los recursos internos. Segundo, el plazo. Nosotros tenemos un plazo de 6 meses para presentar la petición. Ese plazo de 6 meses se cuenta desde que a mí me notifican el resultado del recurso. No desde la sentencia, sino desde la notificación. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque ustedes imagínense que la sentencia sale un día antes de Semana Santa y a mí me notifican al lunes siguiente. Son 5 días de diferencia. Esos 5 días de diferencia pueden ser todo el tiempo que nosotros tengamos para hacer una petición. Puede que nos caiga un caso en la mano y nos ponemos a sacar cuenta de los plazos y han pasado 5 meses y 25 días. Es lo que suele pasar, es como una ley de Murphy. Nunca les va a caer un caso y van a tener 4 meses para hacer una petición. Nunca. Entonces, bueno, esa diferencia de días es fundamental tenerla presente. No se cuenta desde la sentencia, sino desde que me notificaron a mí, sentencia o acto administrativo o lo que fuere, ¿no? Sino desde que a mí me notificaron de esa decisión. Y si yo no agoto los recursos internos porque invoco alguna de las excepciones, la regla es que tiene que haber transcurrido un plazo razonable. O sea, si pasaron 14 años, por ejemplo, en pandemia, yo no pude presentar un amparo porque no funcionaba Internet, y después quiero ir al sistema interamericano y digo, mire, yo no tuve acceso a los recursos, y pasaron 15 años, o sea que recién tomo conocimiento ahí del sistema interamericano, bueno, es difícil sostener que eso es un plazo razonable para presentar la petición. Pero como les dije al principio, no hay fórmulas matemáticas, todo es litigio puro, es discusión, argumentación, decir, esto es el derecho, ¿no? Pasa que nosotros por ahí estamos acostumbrados a que en la facultad nos enseñen con respuestas. A nosotros esto es así y si no es así, no. Acá ustedes, por eso queremos que trabajen con un caso hipotético, porque todas las respuestas tienen la posibilidad de ser válidas siempre y cuando ustedes se muevan dentro de las reglas de procedimiento. Agotamiento de los recursos internos, plazo de 6 meses, la litispendencia, que la vimos recién, yo no puedo presentar la misma petición ante 2 órganos internacionales distintos, ante la Comisión Interamericana y ante el Comité de Naciones Unidas, y yo no puedo presentar la misma petición 2 veces ante la Comisión.
Y la última es la que se conoce como caracterización de los dichos alegados. O sea, yo no hace falta que sepa de derecho, no hace falta que diga, mire, esto viola el artículo 7, el artículo 18 y el artículo 25, porque uno no siempre tiene conocimientos de derecho. Hay muchas peticiones que son presentadas por la víctima en papel a mano, en una cárcel, por ejemplo. De lo que se trata es que nosotros expliquemos por qué se están violando nuestros derechos. La calificación jurídica, ustedes saben que existe el principio de iura nubis curia, es decir, los jueces o los fiscales pueden calificar jurídicamente un hecho, conocen el derecho, no hace falta que lo haga el denunciante. Lo que sí, en ese caso, lo que vamos a tener que hacer es explicar por qué existe una violación de los derechos humanos. Ahí el caso más ejemplificador, el caso más emblemático es el caso de Clifton Wright contra Jamaica, que fue el primer caso en el que se discutió, porque esto, recuerden ustedes, que implica la interposición de una excepción preliminar por parte del Estado, si el Estado considera que nosotros estamos usando a la instancia internacional como una instancia de apelación. Por eso, muchas veces, cuando se discute esto, se llama la fórmula de la cuarta instancia. Es cuando el Estado dice, usted está usando al sistema internacional como una instancia de apelación. No se le ha violado ningún derecho humano, está enojado o enojada con la decisión del tribunal y está viniendo aquí a buscar una decisión distinta. Esa es la respuesta del Estado muchas veces cuando nosotros decimos en este juicio por daño y perjuicio a mí me tendrían que haber dado 1.000 pesos y no 50. Entonces el Estado dice, a usted no le han violado derecho humano, le molesta que le hayan dado 50 en vez de 1.000. La excepción preliminar suele discutirse bajo el nombre de fórmula de la cuarta instancia. Entonces, 4 elementos de admisibilidad: agotamiento de los recursos internos, el plazo de los 6 meses, la litispendencia y la caracterización de los hechos alegados, o esto que decíamos de la fórmula de la cuarta instancia. ¿Alguna duda de esto? No, Así pasamos. Sí. no, que todo bien, súper claro quedó. Perfecto. Bueno, vamos. Esperen, ahí está. Vamos al formulario que ustedes tienen aquí. Formulario para solicitar peticiones, dice. Sección 1. Ahora vamos a empezar a jugar con la casuística. No vamos a hablar de caso hipotético, por supuesto, pero sí vamos a intentar poner la mayor cantidad posible de ejemplos. Datos de la presunta víctima. A la víctima se le dice presunta víctima en la etapa de admisibilidad. Víctima es aquella declarada por sentencia, entonces, bueno, es una cuestión terminológica. Y de la parte peticionaria. Lo primero que vemos acá es que la víctima y el peticionario no necesariamente tienen que ser la misma persona, y tiene sentido. En caso de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales de personas privadas de libertad, no siempre es posible, por supuesto, que haya una correspondencia, una identidad entre la víctima y la parte peticionaria. Hay casos, por ejemplo, los casos de Trinidad y Tobago de pena de muerte, las personas ejecutadas o que estaban por ser ejecutadas nunca se enteraron ni tomaron conocimiento de que habían abogados que estaban presentando una petición a su favor ante el sistema interamericano. Sí tenemos que intentar identificar quiénes son las víctimas. Yo he presentado peticiones ante la Comisión Interamericana de las cuales las víctimas nunca tomaron conocimiento de que habíamos presentado peticiones en mi época de peticionario, que justo cuando estaba en la facultad, en cuarto año de la facultad, ahí presenté mis primeras peticiones ante el sistema interamericano. No teníamos el consentimiento de las víctimas, no hace falta, pero sí teníamos que identificar quiénes eran las víctimas. Es importante que identifiquemos quiénes son las víctimas o que presentemos elementos que nos permitan la identificación. ¿Por qué? Porque no existe la denuncia anónima en el sistema interamericano. ¿Cuál es la diferencia entre persona identificada y persona identificable? Por ejemplo, si yo denuncio la situación de las personas que están alojadas en el pabellón 7 de un penal,
yo no sé quiénes son, pero sí sé que se puede conseguir una lista de todas las personas que están alojadas ahí, y ahí yo voy a saber que hay, por ejemplo, 23 víctimas, con sus nombres, con su apellido, con su documento, con su género, etc. Entonces, primero, dato de la presunta víctima, indique los datos de la persona o grupo afectado por las violaciones. Si se trata de más de una presunta víctima, cree un nuevo perfil para cada una de ellas. Entonces, bueno, primero, incluir a la persona que completa el formulario. Tenemos los datos de la parte peticionaria, si está asociado esto o no. Pero esperen que bueno, a ver. Acá está, datos de la presunta víctima, bueno, nombre, dirección postal, teléfono, correo electrónico. Le falta un pedacito, pero bueno, lo vamos a saltear. Indique los datos de la persona o grupo que presenta la petición. En caso de tratarse de una organización de la sociedad civil, incluir el nombre de la persona designada que recibe la comunicación. En caso de tratarse de más de una parte peticionaria, crear un nuevo perfil. Generalmente, cuando son varias partes peticionarias, se hace un peticionario común. Y lo que nos está diciendo simplemente es que primero tenemos los datos de la víctima, ahora los datos del peticionario. Si el peticionario es una sociedad civil, por ejemplo, tengan en cuenta que dentro del concepto de sociedad civil no entran solamente las ONGs, las facultades de derecho, las universidades, son también sociedad civil, y ahí las cátedras, las clínicas, también son sociedad civil. Ahora, el artículo 44 no habla de clínicas jurídicas ni de cátedras cuando hace referencia a quién puede peticionar. Pero yo les pongo un ejemplo, yo no les voy a decir el caso, a ver si ustedes lo encuentran, pero hay un caso en donde una ONG presenta una petición para una persona que ha sufrido violaciones de los derechos humanos y el Estado presenta una excepción preliminar. Recuerden que todo reclamo del Estado de cuestiones de competencia de admisibilidad se llama excepción preliminar. Presenta una excepción preliminar porque ha tomado conocimiento de que esa ONG no está legalmente constituida. O sea, ha presentado los papeles en persona jurídica, pero no está terminada. Entonces, la Corte Interamericana resuelve el caso y dice, bueno, mire, si bien esta ONG no está legalmente constituida, no deja de ser un grupo de personas. Y los grupos de personas pueden presentar una petición conforme al artículo 44 de la Convención. Existe uno o dos casos que tratan esto. Hay uno que es muy conocido para mí que soy un ñoño, que me gusta la jurisprudencia, pero que es un caso que lo van a poder encontrar con facilidad. Si han presentado una petición o una medida cautelar, simplemente se toma conocimiento de ello, que es una medida cautelar. Una medida cautelar es cuando en caso de gravedad y de urgencia nosotros presentamos un pedido a la comisión para que se adopten ciertas medidas. No hay que agotar los recursos internos y son mucho más expeditas. Y miren cómo acá empieza a hacer preguntas que están vinculadas con la competencia y la admisibilidad. ¿Ha presentado antes una petición ante la comisión por los mismos hechos? Esto es para identificar dos cosas. Primero, establecer criterios de acumulación. Yo puedo haber presentado 10 peticiones por los mismos hechos, pero por distintas víctimas, o se puede identificar aquí un caso de acumulación o incluso de litispendencia si yo observo que hay dos peticiones iguales, pero para la misma víctima. Es normal, en algunos casos, sobre todo en patrones más sistemáticos, porque han existido muchas peticiones por lo mismo, que se proceda a la acumulación. Hechos denunciados, acá miren cómo empezamos a trabajar cuestiones de competencia. Estado miembro, acá hay que poner cuál es el Estado miembro de la OEA contra el cual se presenta la denuncia, competencia territorial. Relato de los hechos alegados. Acá esto está vinculado con la cuarta instancia. Relate los hechos alegados de la manera más completa y detallada posible y en orden cronológico. En particular, especifique lugar, fecha y circunstancias en que ocurrieron la violación alegada.
Recuerde que su petición debe ser presentada en el idioma del país concernido, de no ser posible, explique las razones. Bueno, nos puede tocar a nosotros litigar un caso contra Brasil, porque conocimos a un estudiante de intercambio brasilero y le explicamos, mire, no sabemos portugués, ocurrió esta circunstancia y hemos presentado el caso. Un dato, la redacción. Esto es una cuestión personal, ¿no? Tómenlo o déjenlo. No se adjetiva en el relato de los hechos. La persona fue ferozmente golpeada. No, fue golpeada. Eso ya de por sí es feroz. Los párrafos cortos. No hagan párrafos largos. No usen demasiados tiempos verbales para explicar algo. Sean simples. Mientras más simple es el relato del hecho, más fácil es la comprensión de quien lo está leyendo. No usen palabras en latín. ¿Para qué? Eso no. Les gusta mucho a los profesores de la facultad, pero en el relato de los hechos no lo hagan. No usen ut supra, status quo, no hace falta. Tiene que ser lo más completo, detallado posible y en orden cronológico. En la vida real, lo que hacemos es indagar la mayor cantidad de datos con la víctima, o con su familia, o con testigos. En este caso hipotético, tenemos poquitos casos, de poquitos hechos. Pero bueno, sin prejuicio de esos poquitos hechos que tenemos, úsenlos para generar un relato que sea coherente en tiempo, ¿no? Ahí ustedes han visto que los hechos del caso hipotético se suceden temporalmente. Sean claros en cuanto a la sucesión temporal, porque eso está muy vinculado con el agotamiento de los recursos internos, con las violaciones de derechos humanos y con otras cuestiones. Profe, una duda. Sí. Cuando usted decía más adelante que podíamos, que no necesariamente la víctima tenía que estar enterada de que estamos haciendo una petición en su nombre. Y en el momento de relatar los hechos, si la víctima no sabe que le estamos defendiendo, no nos va a relatar su hecho, sino que va a ser algo como nuestra apreciación, por ejemplo, de lo que está pasando en el penal, en el castillo, tanto como decía usted. ¿Esto es algo así? ¿Cómo se...? Perfecta la pregunta, buenísima. A ver, le cuento algunos ejemplos de la experiencia. Una vez presentamos unas peticiones por un problema de doble instancia de personas que después son declaradas inocentes en procesos penales. Claro, ahí lo que teníamos era un expediente. Entonces, la construcción del hecho era una construcción que estaba basada más que nada en el relato que surgía de las constancias del expediente. En el expediente nosotros teníamos un acta de procedimiento que decía que la persona X la detuvo la policía a las 5 de la mañana en la vía pública. Que esa persona traía consigo un elemento sospechoso. Bueno, y empezamos a construir todo el hecho sobre la base de las constancias del expediente, que las tomamos por válidas porque aparte no había ningún planteo de que fueran mentiras, ninguna nulidad. Entonces, construíamos el hecho sobre la base de las constancias documentales del expediente y ofrecíamos el expediente de prueba, porque lo que nosotros discutíamos después, en este caso no era lo que le había pasado a la persona en la detención, no era un caso de tortura ni de privación ilegítima de libertad, sino que era una cuestión que estaba vinculada con el Código Procesal Penal de Mendoza y la posibilidad de la duración del proceso, que había durado más de 2 años. Ese era el tema. Entonces era una cuestión más jurídica. Pero para explicar todo el camino, la descripción de los hechos la hacíamos sobre la base del expediente. Otro caso, una persona que le prendieron fuego dentro de su camioneta. No teníamos más personas a las consultar, entonces, bueno, ahí teníamos una situación fáctica evidente, ¿no? Había una camioneta con una persona calcinada, con una pericia. Nuevamente, la reconstrucción fáctica del hecho la podíamos hacer sobre la base de las constancias policiales. En otros casos, sí, hemos podido reconstruir el hecho sobre la base de lo que dicen las familiares de las víctimas. Esto es muy normal en los casos de desaparición forzada. En los casos de desaparición forzada, el hecho suele ser, en algunos casos, un hecho muy corto. La persona salió de su casa, se subió a un colectivo, no supimos más nada de ella. En otros casos hay algún elemento más, pero bueno, está muy buena su pregunta para poder contar algunos casos. Hay de todo. Tenemos casos en donde le podemos preguntar a la víctima, hay casos en donde no está la víctima, pero le podemos preguntar a los familiares,
hay casos en donde no podemos tener acceso a la víctima porque no la encontramos, porque no sabemos, perdón, en dónde vive, pero tenemos un expediente judicial lleno de constancias que nos permiten relatar su hecho, etc. Uno tiene que ver de dónde saca la información. Muchas veces hemos creado o hemos generado contexto, y esto está reconocido internacionalmente en la jurisprudencia, hemos generado contexto sobre la base de las notas periodísticas. Por ejemplo, en el caso, no me tocó participar a mí, perdón, en la petición inicial, sino que me tocó intervenir en el cumplimiento de la sentencia del caso de Garrido Baigorria. Yo sé que fue muy importante construir documentalmente que en la década del 90, plena democracia, habían desaparecido una determinada cantidad de personas que nos permitían generar un contexto relevante para la discusión de la desaparición y después enmarcar el hecho dentro de ese contexto. Muchas veces nuestro hecho es muy corto, muy chico en datos, pero podemos construir un contexto en el cual insertar el hecho para poder explicar en el contexto del hecho la relevancia de la situación que denunciamos, sobre todo en materia de derechos humanos. No sé si con eso le pude dar una respuesta, María José. Sí, profe, Cristina. Gracias. Identifique las personas o autoridades que considera responsables por los hechos denunciados, suministre cualquier información adicional de por qué considera que el Estado es responsable de la violación alegada. Por supuesto que nosotros estamos estudiando Derecho, el día de mañana vamos a ser abogados y abogadas que tenemos conocimiento jurídico, pero muchas veces la petición la presenta una persona que armó la petición en su casa o que escribió una nota a mano, lo que fuere. Entonces no le podemos explicar cuánta es la participación o la explicación que podemos dar en materia de responsabilidad internacional. Pero lo cierto es que cualquier elemento que nosotros acompañemos es relevante para la Comisión Interamericana, porque muchas veces la responsabilidad internacional no surge directamente de los hechos. O sea, podemos tener un caso de una persona ejecutada, pero que no sea a través de los funcionarios de seguridad. Puede ser un ajuste de cuentas, por ejemplo, pero quizás ese hecho después se transforma en un acontecimiento que encubre participación estatal, digamos. Hay que explicar todos los elementos que tenemos a la mano que vinculen al Estado o a un agente estatal de cualquier categoría con el hecho, porque estamos hablando de una instancia de responsabilidad internacional de Estados, no de personas individuales. Pero tenemos que, de alguna manera, explicar con la mayor cantidad de datos que podamos tener, a veces vamos a tener más o menos, como surgió de la pregunta que hizo María José, pero todo lo que tengamos a disposición. Miren lo de la fórmula de la cuarta instancia. Derechos humanos que se alegan violados. Mencione los derechos que considera violados, de ser posible, especifique cuáles son los protegidos en la Declaración Americana, Convención Americana o demás tratados interamericanos. Ahora vamos a hacer un stop acá. Y acá vean que dice consultar los instrumentos de derechos humanos interamericanos. A ver, si ustedes pueden rellenar esto, buenísimo. Si no lo pueden rellenar, no pasa nada. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Le vamos a mandar enseguida en el grupo de WhatsApp. Creo que ya lo usamos, pero si no, se lo vamos a mandar en el grupo de WhatsApp. Un link donde ustedes van a encontrar toda la normativa interamericana. ¿Por qué? Porque ustedes pueden intentar avanzar en materia de responsabilidad internacional del Estado por la violación de un tratado o de dos. O sea, no todo se reduce al Pacto de San José de Costa Rica. A nosotros nos puede interesar, por ejemplo, que la petición sea con base en la Convención Interamericana contra la Tortura y nos interesa litigar ese tratado. Recuerden que le van a tener que prestar especial atención a las normas de competencia y de jurisdicción. Lean la Convención de Personas de la Convención contra la Tortura para ver si esa convención le da competencia a la comisión o no. ¿Por qué les digo esto? Porque en este ejercicio que vamos a hacer nosotros en el integrador, que ya lo hemos hecho hace un par de años, lo venimos haciendo, hay dos errores recurrentes. Primero, tirar 50 millones de derechos como si fuera una metralleta de derechos a ver si le pegamos a uno. Eso es un error. Yo prefiero que ustedes sean más selectivos en cuanto al derecho, pero que su argumento sea más sólido. Y segundo, tampoco tirar 50 tratados por tirar, porque ahí ustedes se ponen un palo en la rueda con el tema de la competencia. Yo no les voy a decir qué tratado les da competencia y cuál no,
que les solucione el problema. Pero ustedes tengan en cuenta que la víctima del caso tiene elementos, y el caso tiene elementos que nos permitirían jugar con más de un tratado. ¿Sí? Yo se lo dejo picando así. Entonces, si ustedes van a decidir por jugar con más de un tratado, pueden ir con un tratado o pueden ir con más. La decisión es suya. Préstenle solamente atención a las normas de competencia. Bueno, ya hemos visto las víctimas, el hecho y consecuentemente el derecho. Sección tercera, los recursos judiciales destinados a resolver los hechos denunciados. Acá hay una cuestión vinculada con el agotamiento de los recursos internos como regla y como excepción. Fíjense que ustedes tienen la posibilidad de marcar cuál sería la excepción al agotamiento de los recursos internos. O en su caso, si no es ninguna de estas tres, ¿por qué no la agotaron? Después el Estado podrá discutirles a ustedes o no si consideran que la excepción que ustedes invocan es válida. Señale si hubo investigación judicial, cuándo comenzó, indique cuándo finalizó, cuál fue el resultado, etc. Todos los datos que ustedes tengan del expediente. Es de ser aplicable, indique la fecha de notificación. Miren que esto está vinculado con el plazo de los 6 meses. Bien, y después las pruebas. Las pruebas, bueno, ustedes pueden mandar el expediente digitalizado, declaraciones testimoniales, si no tienen, bueno, es normal el tema de los testigos, como la comisión queda en Washington, podemos protocolizar alguna declaración, tomarla en sede judicial, presentar un escrito a la comisión explicándole la situación, digamos, hay distintas posibilidades. Los testigos pueden proponer peritos, etc. Y acá, la sección cuarta que está vinculada con la litispendencia. Indique si estos hechos han sido presentados ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y ustedes seleccionan sí, no, en caso afirmativo, cuál fue el resultado obtenido, porque ahí puede pasar que ustedes digan, sí, mire, fui ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace 7 años y la verdad que, perdón, hace 7 años no, porque no dan los plazos, el año pasado y me la rechazaron inmediatamente. Información adicional, utilice este espacio para cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria, ya que ustedes, bueno, según el caso, verán si le explican o no a la comisión alguna cuestión que le parezca relevante. Por ejemplo, en este caso de los jubilados que les cuento yo, una información relevante que nos parecía a nosotros, vale, no soy peticionario, pero si tomo conocimiento del caso, una de las situaciones relevantes era tener presente en la comisión la edad de las víctimas, ¿no? Eran personas de 80 años, entonces decirles, mire, tengan en cuenta una cuestión biológica y natural de que no pueden estar 10 años esperando a que ustedes decidan la admisibilidad porque no sirve de nada. Después, bueno, no sé si le van a dar tanta importancia, pero por lo menos ustedes la juegan. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? Ustedes van a encontrar en el aula virtual un material estoy entrando. Van a encontrar un material sobre admisibilidad. La clase que viene, que supuestamente íbamos a tener la clase espejo, se va a pasar para el jueves 14. Recuerden que la clase va a ser jueves porque el profesor nos va a prestar su salón, como dicen, virtual. Entonces la semana que viene vamos a seguir trabajando todo lo que es el proceso y vamos a ver solución amistosa. Pero simplemente quiero que me esperen un segundo para... ¿Nadie tiene dudas? ¿Consultas? ¿Nada? No, profe, se entendió todo. Profe, a mí me quedó, no es una duda, sino es para saber nada más. Cuando usted dijo, me recuerdo que leyó en el principio para completar quién era la víctima, decía cree un nuevo perfil en caso de que haya más de una víctima. Crear un nuevo perfil es como en ese cuadrito poner a 2 personas, o crear un nuevo perfil es hacer otra petición y completar básicamente
los hechos y todo 2 veces o 3 veces, o dependiendo de la cantidad. Claro, es crear otro perfil, se les va a aparecer otra pestañita ahí mismo. Como que se van abriendo pestañitas para que ustedes puedan ir poniendo las distintas víctimas, porque después todo un servicio es un portal informatizado. Si son 2 víctimas, ustedes ponen crear otro y va a aparecer otra ventanita abajo para que pongan sus datos. Es como si fuera un Excel que le van agregando celdas. Simplemente. Claro, perfecto. Pensé que capaz que era cuando usted nombró eso de la acumulación, digo, capaz que pones acumulación de lo que hay tantas víctimas y eran distintas peticiones, pero no, es en la misma. En la misma, claro. La acumulación le va a hacer la comisión eventualmente, o quizás nosotros podamos pedir la acumulación si hemos presentado ya varias peticiones sobre lo mismo, ¿no? Claro, bueno, ustedes van a ver en el aula virtual, que ya la vamos a habilitar ahora, hay un texto sobre competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está escrito por Andrés González Serrano, que él el año pasado dio esta clase, así que me voy a fijar si está en el aula virtual, si no la vamos a agregar, en donde ustedes van a encontrar todo lo que es admisibilidad y competencia. Como para que refuercen lo que hemos visto ahora para quienes trabajan admisibilidad y competencia. Y después van a encontrar, yo les voy leyendo, en el aula virtual van a tener en una carpeta que dice bibliografía complementaria, van a encontrar lo que es la guía de defensores y defensoras de derechos humanos, que es un libro cortito que está bastante bueno porque está escrito para que lo entiendan personas que no tengan conocimientos jurídicos. Y después van a encontrar algunos textos que les va a servir a ustedes para trabajar. No se asusten, son libros completos que estamos poniendo a su disposición, o sea, ustedes van a abrir. Si abren la convención comentada de Steiner, tiene 1900 páginas, usen el buscador, usen el índice, y son libros que estamos poniendo a su disposición para que puedan ustedes trabajar con virtualidad. El libro de Faúndez Ledesma, que es el libro más consultado en materia de proceso internacional, bueno, van a ver que tienen varios textos. No es para que ustedes, recuerden que ya entramos en la etapa del integrador final. Esta bolilla no tiene un trabajo práctico. Pero bueno, tienen mucha bibliografía para que ustedes puedan buscar fallos, jurisprudencia. Queremos un muy buen trabajo de investigación en sus argumentos. Y recuerden que los lunes a las 3 yo estoy conectado. El lunes pasado ya me conecté, una compañera suya se conectó y hizo unas preguntas. Así que si cualquier duda que les pueda surgir en la semana o cuando vayan trabajando, lo hacen. Facundo. Buenas, profe. Tengo una duda respecto del trabajo final. Sí. Leí que el 50% de la nota corresponde a un escrito de alegatos que hay que hacer. ¿Cuál sería la diferencia entre eso y los modelos que hay de memorándum subidos en el aula? O sea, ¿son básicamente lo mismo o hay alguna diferencia? Es lo mismo, nada más que ustedes no le vamos a pedir que presenten 30 páginas, ni mucho menos, pero es para que ustedes vean estructuras de argumentación. Ah, bien, bien, gracias. A ver, Lourdes, la clase que viene vamos a ver medidas cautelares, la clase que viene vamos a ver medidas cautelares y solución amistosa, porque son los temas concretos y cortos. ¿Por qué me sale cambiar cuenta? No sé, Carmen, ¿cuál es su problema? Después, Elena. No sé, profesor, disculpe, no sé que interrumpa, no es el tema, pero está que me escribí al comienzo y como dice, escribí el formulario antes, bueno, a las 4:15, iba a anotarme y ahí recién me doy cuenta que sale cambiar cuenta, no sé por qué. Carmen, no es necesario que cambies cuenta, podés firmar nuevamente el formulario con la misma cuenta que utilizaste al principio. Permite más de una respuesta, es solamente por si en realidad como ya firmaste una vez, te da la opción que cambies de cuenta, pero no es obligatorio, firmas con la misma tuya. Bueno, digo, quién sabe, estoy firmando mal y voy a figurar como ausente. No, es una opción que abre el propio sistema, no te preocupes. Bueno,
Muchas gracias. Disculpe la interrupción, profesor. No, por favor, aparte quédese tranquila, Carmen, que no la vamos a poner ausente si hemos estado charlando con usted. Bueno, no, profesor, gracias. A ver, vamos por partes. Matías en el chat y Cintia ha levantado la mano. Y primero Elena, el jueves. El jueves, en principio todas las clases van a ser virtuales, lo que queda. Estamos viendo de que el integrador sea presencial, pero bueno, en principio la clase va a ser virtual. Y el jueves sería el jueves 14. El miércoles que viene tendríamos clase común y el jueves 14 tendríamos la clase espejo con la Universidad del Rosario de Bogotá. Cintia, y después leemos lo de Matías. Hola, profe, ¿cómo va? Quería hacer una consulta sobre lo que dijo más temprano, lo que mostró el formulario, porque bueno, yo soy voluntaria en SUMEC, estoy en la Secretaría de Litigio Estratégico y hemos presentado peticiones ante por el sistema interamericano, pero mi duda es, porque ahora me toca representar al Estado en el simulacro, si la cuestión esta del trámite o el formulario que hay que llenar, también hay algo que corresponde al Estado hacerlo, o cómo sigue el trámite en cuestiones de cuando el Estado presenta su contestación, digamos, lo que sea, si esos también el Estado tiene que volcar todo, digamos, en este sistema electrónico. Perfecto, Cintia, buenísima la pregunta. Si usted me disculpa, le contestamos a Matías primero, que es una cuestión que está vinculada con la clase de espejo, y después seguimos con usted. Matías, esa clase va a ser solamente un jueves porque nosotros podemos cambiarnos de día porque el profesor Bermúdez nos presta su clase, que son ustedes mismos. En vez de cursar el jueves, el miércoles no habría clases, el miércoles 14 no habría clases, sino que la clase de Bermúdez, del profesor Bermúdez, vamos a estar nosotros y va a estar el profesor Bermúdez. Si usted está cursando el jueves metodología de la investigación, me va a ver a mí ahí en metodología de la investigación. Si no puede, porque tiene que trabajar, no se preocupe. Pero va a ser circunstancialmente y excepcionalmente que el profesor Fernando Bermúdez nos va a prestar el aula. Y él va a estar también para poder compartir esta experiencia espejo con esta universidad. Bien, Cintia, buenísima su pregunta. Profe. Le agradezco. De nada. Buenísima su pregunta, Cintia. Nosotros llenamos el formulario, los representantes de las víctimas. Después, esa misma información, la Comisión Interamericana va a hacer un relevamiento inicial y si cumplimos con lo mínimo, va a abrir la causa a trámite y le va a correr traslado al Estado. Le va a dar 3 meses. Y el Estado puede no decir nada o puede salirnos con una batería de excepciones preliminares. Ustedes tengan presente que el Estado, con las excepciones preliminares, puede pretender hacer caer parte o todo el caso. Por ejemplo, nosotros denunciamos ante la Comisión Interamericana los hechos de los cuales, de la denegación de justicia constante de una persona. Les pongo un caso concreto, caso Cantos contra Argentina. José María Cantos es un empresario de Santiago del Estero, él tiene problemas con AFIP y durante 30 años litiga contra el Estado y finalmente va ante el sistema interamericano. Cuando presenta la petición, el caso le llega al Estado y el Estado le dice, mire, yo voy a presentar una excepción preliminar por la competencia temporal, porque hay 3 procesos judiciales que ocurrieron y terminaron antes de 1984. La Corte Interamericana le dio la razón al Estado. ¿Qué logró el Estado? De 5 hechos que denunciaba la víctima, 3 se quedaron afuera del caso, quedaron 2. O puede decir toda la causa hay que archivarla por 4ª instancia, porque en realidad de los 5 procesos judiciales, es todo 4ª instancia y le podría ir bien y se acabó la causa. No hay que volver a llenar el formulario, Pamela, sino que ahí sí ya se traba un contradictorio. El formulario es simplemente una cuestión inicial. Después ustedes se tienen que meter al sistema para subir los escritos, como si fuera un sistema informático del Poder Judicial. Pero ahí ya se traba un ida y vuelta. Ah, perdón, Pamela está preguntando lo de la asistencia.
Flor. Justo le estaba contestando. Sí, Pamela, se firmaba al principio de la clase y al final. Sin perjuicio de eso, igual corroboramos los que están presentes. Así que si alguien tuvo un inconveniente, perdió conexión, lo que sea, corroboramos nosotros en la lista. Al mismo tiempo en clase quiénes están. Así que no se preocupen si tuvieron un inconveniente así. Entonces, sí, no hay problema. También quienes no están también se corroboran. Por eso es como que va en conjunto el formulario más verlos presentes acá en clase a través de la lista del Meet. Exactamente. Eso es un buen dato. Los que llenan el formulario y no están, también nos damos cuenta. Entonces, Cintia, el Estado va a tener 3 meses, va a hacer su presentación, nos van a correr traslado a nosotros de vuelta, nosotros vamos a hacer observaciones sobre las excepciones preliminares y después la comisión decide. Bien, profe. Y ahora una pregunta trasladándolo al simulacro de nosotros. O sea, porque nosotros tenemos como esos hechos que nos han presentado más o menos de qué se trata el caso, pero en la dinámica, por ejemplo, a nosotros nos va a tocar, a mi grupo, en la parte de fondo. Entonces, tenemos que esperar el escrito de las víctimas de fondo para nosotros hacer nuestro escrito de fondo, o cómo va a ser eso, o cada uno hace el suyo separado y armamos los argumentos. No sé bien, no entiendo todavía cómo va a ser esa dinámica dentro del integrador. No, ustedes vayan identificando los derechos que creen que les pueden decir que han violado y responder. Perfecto. Y después, cuando se crucen los equipos, bueno, puede haber puntos de coincidencia y no, y a otros que no. Entonces, bueno, nosotros haremos alguna pregunta. A ver, el representante de la víctima ha dicho esto, usted tiene algo para decir, y ustedes contestarán algo. A ver, acá pueden identificar temas conflictivos. Uno puede adelantar por dónde va a venir los reclamos de la víctima. Después, bueno, siempre está el factor sorpresa, ¿no? Uno puede encontrar un argumento que no se lo esperaba, pero ustedes pueden ver que hay ciertas normas de la Convención Americana que vienen ya discutibles y empezar a trabajar ahí. Y relacionado con este tema, bueno, yo soy del mismo grupo que Cintia, se me ocurre ahora en este momento lo que estábamos hablando de que, por ejemplo, que el grupo que nos toque a nosotros cuando somos de fondo, argumente algún derecho que no correspondía para que, o sea, no tenía la competencia para tratarlo. Nosotros en ese momento, como que decimos, no tenemos, o sea, en defensa, ay, no me sale cómo explicarlo, pero como que alegamos que la competencia no está en este preciso momento. Está bien, sí entiendo lo que quiere decir. Ahí, en ese caso, lo que va a terminar pasando es que ustedes van a tener que esbozar una respuesta mixta, o sea, una defensa mixta. Una defensa en donde van a atacar la admisibilidad, pero también van a tener que decir algo en el fondo. ¿Entiende? Usted va a decir, mire, me está planteando un derecho del cual no son competentes, pero ustedes recuerden que si ustedes le dicen al profesor en la mesa de examen el 100% de lo que saben sobre un punto en la cabeza de bolilla, el profesor va a preguntar cosas que se le ocurren en su vasta imaginación porque no sabe qué preguntar y ustedes tienen riesgo de desaprobar. Pero si ustedes dicen el 70% de la cabeza de bolilla, invitan al profesor a que las preguntas que le hagan sean sobre el otro 30 y ustedes se lucen. Son una estrategia para rendir un final. Entonces, lo que pueden hacer ahí, porque van a ser 3 salas y yo no, posiblemente no esté, entonces le puede tocar a otro profe, es esbozar solamente una defensa de oportunidad. Decir, mire, ese derecho no tiene competencia de la comisión. Pero por las dudas, tengan preparado una respuesta de por qué tampoco ustedes serían responsables, de manera que alguno de los que está evaluando el integrador les pueda preguntar, bueno, ¿y usted no considera lo mismo? Entonces ustedes tienen la respuesta y se usa. Y si estoy yo, les voy a preguntar las dos cosas. Ok, lo vamos a tener anotado entonces. El formulario para la solicitud de la petición, sí, lo subimos al aula virtual. Y se lo mandamos al grupo WhatsApp para que sea más fácil. Es una versión que hemos sacado del sistema operativo de la Comisión Interamericana, ¿no? Por eso van a ver que es más que nada
para poder estudiar. No, no es la versión oficial. La versión oficial es un sistema digital que María Florencia muy gentilmente lo ha bajado en Word y nosotros podemos usarlo. Por eso lo vamos a mandar por WhatsApp. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profe. Sí quería, sobre esto, quería consultar sobre las consultas de los lunes. Empiezan a las 15 y hasta qué hora son aprox, porque a las 15 tenemos curso obligatorio de familias, que es con asistencia también. Entonces, para poder participar de alguno de los encuentros. Mire, yo me conecto y me quedo un rato. Si no viene nadie, me voy, por supuesto. Pero si ustedes me mandan un WhatsApp y me dicen, podemos conectarnos a las 4, me conecto a las 4. Perfecto. Sí. Buenísimo, profe. Gracias. Lo único que les pido es que me avisen, porque si no yo me conecto y si estoy un rato y no aparece nadie, me voy. No me voy a ningún lado, porque estoy en mi casa, me desconecto, sencillamente. Pero si ustedes me avisan, podemos media hora antes, nos conectamos media hora antes. Buenísimo. Genial, profe. Bueno, muy bien. Se echó tarde. Cualquier cosa que necesitan, nos escriben. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Chao, profe. Chao. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos.